Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre y pronto estaré acompañado por Jordi Serdá, que ya es uno de los colaboradores habituales del programa, y vamos a hablar pues, de un ramillete de temas que tienen que ver, por ejemplo, con la Navidad y otras tradiciones entrañables. Vamos a ver de dónde vienen estas tradiciones y son... Bueno, ahora él nos lo dirá. Vamos allá. ¿Qué tal, Jordi? Hola, buenas noches, Ricardo. Bueno, se acerca la Navidad, ¿verdad? Y está lleno de películas navideñas de estas, de hay que salvar el espíritu de la Navidad. Y Santa, no me traerán los regalos, pero el arbolito de Navidad. Y entonces uno se pregunta, ¿qué caramba es el espíritu de la Navidad en esas películas americanas donde solo se ven arbolitos, adornos y tal, y renos y Papá Noeles? Y claro, se celebra Papá Noel y los regalos. Bueno, perdona, no sé si es una buena entrada, pero a mí es que me choca mucho, ¿verdad? Son películas relamidas y que no llevan a ninguna parte. Y entonces, imagínate, yo que sé, un coreano que no sepa de qué va esto de la Navidad, ve eso y dice, ¿qué caramba están celebrando estos tíos? El buen rollo. Bueno, es que has dicho un tema interesante, has hablado de Santa Claus y yo lo primero que he hecho es precisamente buscarlo y es cierto, lo tenía aquí preparado también para comentarlo. Al final, lo que tú comentabas de los árboles, el árbol no es un símbolo de Navidad. ¿Desde cuándo lo es? Bueno, lo es desde que los anglosajones han impuesto una parte de su folclore dentro de lo que son las fechas navideñas. El árbol y las luces simbolizan las fuerzas del bosque y los duendes y las hadas. Es una cosa que forma parte del folclore anglosajón, germánico y nórdico. Y aquí lo Bueno, tenemos. pero es Ah, fácil de cristianizar eso. Pero en vamos, España, hasta donde yo sé, hubo cierta resistencia a adoptar los árboles de forma masiva. Estoy hablando de los años 50. A la generación anterior, por lo tanto los nacidos en los años 20, no querían de ninguna de las maneras celebrarlo porque le veían como una imposición artificial que venía de las películas que ya se estaban rodando en esos momentos en Hollywood. sí, pues oye, yo te voy a contar una anécdota mía de mi infancia. Bueno, mi madre a veces tenía un sentido del humor un poco peculiar, ¿eh? Todo hay que decirlo, y decía las cosas tal como le salía, y a veces decía auténticas barbaridades, y yo era pequeño y a lo mejor no lo capté. Yo tendría unos 10 años, iba por la calle, sería Navidad o San Esteban, pero bueno, muy cerca de la Navidad, del día de Navidad. Puede ser el mismo día de Navidad, ¿no? Y yo tendría unos 10 años, es decir, yo ya sabía quién eran los Reyes Magos, ¿vale? Pero era el día de Navidad. Y apareció un chaval, vamos por la calle, y apareció un chaval más o menos de mi edad, todo ilusionado con una bicicleta, claramente que era nueva, la llevaba andando y tal, y muy contento. Y mi padre me hizo el siguiente comentario. Dice, mira, este niño seguro que es protestante y por eso le ha traído el regalo Papá Noel. Y entonces yo me lo grabé en la mente y defendía, bueno, ya sabía quién eran los Reyes Magos, que eran papá y mamá. Esto no lo ven niños, ¿verdad? Eh, y entonces yo en mi mentalidad decía, bueno, yo, me, bueno, anti Papá Noel, no, Reyes Magos, Papá Noel es de paganos, de ateos, de protestantes y tal. Luego descubrí que no era así, pero bueno, es una anécdota graciosa. Pero bueno, Bueno, en los Papá países Noel tiene, mediterráneos. Didi, perdona. Pa- Papá Noel tiene mucho de marketing comercial. Si ves al, al San Nicolás original, que en principio iba de verde, era un obispo, era de Capadocia, etcétera, etcétera, en que se ha convertido en un viejo que tiene elfos, una cosa muy rara. Bueno, pero tiene una explicación, ¿eh? Eso, del por qué. O sea, hay dos cosas. Una, Mm, tú hablas de San Nicolás de Bari. mm. Al final, San Nicolás solo se celebra en los países germánicos, pero sobre todo, bueno, claro, los países germánicos católicos, estamos hablando de Baviera, estamos hablando de Alsacia, Lorena, en Francia, y estamos hablando de Austria. Es el día 6 de diciembre. Eso por un lado. Y se ha mezclado, lo que tú decías, se ha mezclado con el Father Christmas.
El Father Christmas es un personaje inglés, anglosajón inglés, Mm. que representa la Navidad. Father Christmas no era como San Nicolás de Bari, pero ha habido una fusión comercial de los dos personajes. Y al final es lo que ha pasado. Y nos hemos encontrado, evidentemente, las grandes producciones cinematográficas, grandes series, grandes películas, pues han sido rodadas en inglés, por los anglosajones, y han fusionado estos dos personajes. Porque claro, el problema del Father Christmas es que no solo era de ellos, pero el San Nicolás les daba a este personaje poder llegar a más mercados. Y las grandes películas pues, de Navidad pues, han servido para eso. Y esa es la explicación. Vale, vale, no. Y no sé si es verdad o es falso. Ahora me ha venido a la memoria lo de los colores que son los de la Coca-Cola. No sé hasta qué punto eso es verdad, No, no. ¿no? Lo que pasa, se ha dicho muchas veces. Es verdad que San Nicolás algunas veces ha ido de verde. Sí, es cierto. La problemática que hay aquí, más que de lo de la Coca-Cola, es que es un obispo y por tanto va vestido con la púrpura, de color púrpura. Ujú. Bueno, Otra aclaración. Antes he dicho que era un obispo de Capadocia, sí, Asia Menor, y se llama de Bari. Bari está en Italia. Entonces dice, claro, ¿qué pasa aquí? No, bueno, que los restos mortales o las reliquias están en la ciudad de Bari. No, esto digo para que la gente no se vuelva loca. Esto pasa eh, con más santos, ¿eh? Fulanito de tal, pero no, no es de ahí, es que están ahí sus restos. bueno, de hecho a él se le conocía como Nicolaus J. Taumaturgos, que es el Nicolás el Milagroso. Y como tú dices, sus restos reposan en la ciudad de Bari, por lo tanto se lo ha conocido así. Bueno, es el personaje que nos ha llevado sintetizado a lo que sería el modelo tradicional de Santa Claus, a través de lo que te comentaba antes de los países de lengua alemana católicos, que es la fiesta del Sinterklaas, la fiesta del San Nicolás. De todas maneras, voy a romper una lanza en favor de mi padre, que tenía un sentido de humor un poco peculiar. ¡Ey! ¿Se desconectó la cámara? ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Vale, ya está, se había desconectado la cámara. Tenía un sentido del humor un poco especial. Sí que es cierto que tiene un. Al fin y al cabo, el niño los Reyes Magos le traen los regalos al niño Jesús, etc, etc. Tiene un trasfondo así. Y el Papá Noel al final, no se sabe muy bien, es un personaje como más mitológico, como más paganillo. Mm, sí, sí. No, es que estaba pensando cuando has dicho lo del niño Jesús. El niño Jesús también trae regalos. Sí, sí, hay en algunas tradiciones en otros países las trae el niño Jesús los regalos. También los trae. Bueno, hay países que lo celebran el 25, han aprovechado, que es lo que te comentaba, que son los países de anglosajones, han acabado celebrándolo todo el día 25. Es aquí en España y en menor medida yo creo que en algún país de Hispanoamérica, donde el peso de la tradición, el peso de esta festividad recae en la Epifanía, recae en el día 6 de enero. Bueno, la epifanía sobre todo recae en los países, digo, vale, eso me hace entrar a otro tema, que es el tema de del día de la Navidad, porque tú sabes que en los países ortodoxos el día grande es el día de el 6 de enero, el día de la Epifanía. O Sí. sea, su Navidad es el 6 de enero. Y esto ya nos hace entrar de pleno en el tema de la fecha de la Navidad. Jesús realmente nació el 25 de diciembre. Entonces, como habíamos quedado en hacer esto sobre cosas navideñas, he hecho una cosa que a mí me cuesta mucho, que es escucharme a mí mismo. Y me he recuperado para mí mismo, me he vuelto a escuchar un programa que hice en las Navidades del año 2019 al 20, que se titulaba Navidad o Día del Sol Invicto, donde trataba este tema, ¿no? Porque había mucha gente que decía, feliz Día del Sol Invicto, porque esta es la auténtica celebración, etcétera, etcétera. Hice un programa dedicado a ello que ahora lo voy a resumir en dos palabras, y mira, como todos los datos que hay, que
yo nunca agoto los temas, pero ahí fui bastante exhaustivo. Lo pondré al final de este programa como un anexo, el que se lo quiera escuchar, que se lo escuche y haga un resumen breve, ¿eh? A las conclusiones que yo llegué, que tú puedes llegar a otras, ¿eh? Luego tú me respondes. Y entonces me puse a investigar el tema. Bueno, tiene algo que ver con el Día del Sol Invicto, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero que dice es, ¿cuándo celebraban los primeros cristianos la Navidad? Y entonces, sorpresa, en los primerísimos tiempos no se celebraba en principio. Pero hay uno de estos primeros obispos de Roma, primeros papas, que en un momento dado advierte, no es bueno celebrar el Dies Natalis. ¿Por qué? Porque esto de celebrar los cumpleaños es muy propio de paganos. Y entonces, ¿qué dice? ¿Es algo que vaya contra la fe? No, pero puede llegar a la gente a la confusión. Esto es, y ahí cito a San Pablo también cuando habla del, en una de sus cartas, cuando habla de que es lícito a un cristiano pues comer la carne sacrificada a los ídolos, y llega a la conclusión, pues, ¿qué más da? Con los ídolos no es nada, pues si te comes la carne no te vas a morir. Pero, sin embargo, si alguien te ve, puede pensar que... Entonces, este papa pues piensa que mejor no celebrar eso porque lo de los cumpleaños es una costumbre pagana y puede llevar a confusión, etc, etc. Entonces dice, por eso no se celebraba, pero claro que llega a la conclusión, no, si precisamente hace la advertencia es porque alguien ya lo estaba celebrando. Y parece ser que por carambolas de la vida, sobre todo en Occidente, en Roma y en Occidente, se celebra el 25 de diciembre. Entonces coincidía con el Día del Sol Invicto. Entonces dice, bueno, pues así es que como el sol, Jesús, uno de los nombres de, o sea, toda esta mística de los nombres de Jesús, el sol, el nuevo sol que nos ilumina, etcétera, etcétera, se aprovecha y vamos a cristianizar esta fiesta. Vale, tenía su lógica. A esta conclusión llegaron dos personas con distintas intenciones. Ahí cito el nombre exacto, un investigador protestante que estaba empeñado en perdona que no diga el nombre exacto, pero lo pondré en el anexo, estoy citando de memoria, esto es más vivo, pues que su obsesión era demostrar que la Iglesia Católica en realidad era una desviación paganizada del cristianismo y tal, y que lo que hacían era colarnos fiestas paganas por ahí y tal. Y llegó a la conclusión de que se será el Día del Sol Invicto y tal, una usurpación. Y por su lado, un piadosísimo religioso católico llegó a la misma conclusión y dice, qué maravilla, qué forma de hacer apostolado, aprovechar una fiesta que ya está para recristianizarla. O sea, dos personas que antagónicas llegan a la misma conclusión, con lo cual tenía avisos de realidad. Pero, investigando más, te das cuenta de que al principio, por distintas razones, hay unas que son tan prosaicas como los pastores estaban durmiendo al raso. No, en invierno nadie duerme al raso. Entonces, tendría que ser en otra época. Entonces calculaban que desde noviembre hasta febrero ahí no hay quien duerma al raso. Entonces, pero aún quedan muchos meses. Y alguien llegó a la conclusión, un santo padre de la Iglesia, de que, bueno, teniendo en cuenta que en la creación Dios tal, eh, bueno, una cosa así como muy, muy retorcida, desde mi punto de vista, es un santo padre de la Iglesia, dijo, pues tenía que ser, si a los 3 días de no sé qué creó el sol, bueno, llegó a la conclusión, fue en primavera y fue el 28 de marzo. Y mucha gente celebraba la Navidad el 28 de marzo. Pero aún hay más. Resulta que en muchos países más del Oriente se celebraba el 6 de enero, lo que hemos dicho antes. Entonces, pero aún hay más. Hay otra persona que llegó a la siguiente conclusión. Atención, el día del Sol Invicto, las deidades solares romanas, cuando empezó el cristianismo, estaban en franca decadencia. O sea, los dos templos solares que habían, dedicados a dioses solares o a temas solares, estaban prácticamente sin culto a esas alturas. Y encima, sus celebraciones siempre eran en verano y no aprovechando ningún solsticio ni cosas así. ¿Vale? Ergo, ¿qué pasó? Que en un momento dado, cuando los emperadores se dan cuenta de que había que hacer un culto unificador, tratando de hacer una especie de monoteísmo o de enoteísmo con un dios principal solar. Y entonces, llega a la siguiente conclusión. Esa fiesta del sol invicto empieza a circular a partir del año 300, bueno, a partir del siglo III.
si luego 274. 274. A partir de emperador, joder, bueno, Aureliano. Aureliano, gracias. Bueno, dice, por lo tanto, ¿no sería más bien que ellos intentando llevar el asco a su sardina, aprovechándose de una fiesta que ya estaban celebrando los cristianos? Bueno, perdón. La conclusión que uno saca de todo esto es que ningún sitio, bueno, que es un tema opinable, pero que celebrar el nacimiento de Cristo, pues tiene su lógica. Ahora, que sea el 25 de diciembre, bueno, pues es una cosa opinable. Ya sé, seguramente a un ortodoxo ruso le dirá que no, que es el 6 de enero y tal. Pero tú tenías algo más que aportar, que no sé si es más confusión o más datos. Bueno, lo último que tú has dicho, y estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que hay que llegar a conclusiones concretas. Sí, yo tenía algunas otras cosas para comentar. Ahora se me ha ido el santo cielo. Sí, la primera cosa que yo quiero decir es, cuidado, hacía frío. Es cierto que la gente en invierno no viajaba, porque nos tenemos que poner en el contexto que la Sagrada Familia viajó porque tenían que inscribirse en el censo. Ah, otro dato. Hay gente que dice, y había tanta gente ahí, no por lo del censo, que también, sino había mucha más gente de la normal porque era la época de la Pascua. Por lo tanto, tenía que ser en la Pascua. No, Bueno, no, vale, no, y que no, iban a no, no, celebrar no. Jerusalén. Pero oye, que no, que te digo que. Oye, que yo no. Bueno, Yo era había en empezado Belén, no era en en Belén, pero Jerusalén. Belén está es como está en las afueras, un poquito a las afueras de Jerusalén. O sea, no La sé. Bueno, razón por la cual, empecemos por el principio, la razón sí, por sí, la tú. cual no dejaron entrar a María es otra. ¿Cuál es? Pues que según la ley de Moisés, la, la mo- la, la sangre, en este caso sería de una parturienta, contamina un recinto que después tendría que ser purificado. Y por lo tanto no se puede los fluidos de una mujer o de un hombre, en este caso estamos hablando de la Madre de Dios, pues no se la podía dejar entrar en una casa porque después esa casa tendría que ser purificada. Y esa es la razón por la cual no se la dejaba entrar. Es una razón religiosa. Hoy en Ujú. día el judaísmo continúa, el judaísmo ortodoxo continúa con las mismas creencias y de hecho para tratar cuando hay un atentado, y la sangre, los restos, hay que enviar a los rabinos, los primeros, tienen que llegar los rabinos para poder sacralizar otra vez, purificar otra vez esa tierra. Me gustaría recordar que el Islam también tiene unas creencias similares. La sangre de un gentil o de un no musulmán, pues también contamina el suelo. O sea que es la primera razón es no higiénica, sino es religiosa. Eso por lo que, Ujú. lo que Sí, contábamos de sí. Belén, ¿por qué no la dejaban entrar? Pues también hay toda la... Tiene lógica que el creador, ante un acto de, no de humillación, sino de humildad absoluta, decidiera nacer no en un palacio, sino en la miseria más absoluta del mundo. Del mismo modo que la coronación de Jesús, la coronación de Cristo, es la coronación real al revés. Es una anticoronación. La coronación de un rey, la gente sale a la calle, te aplaude, a él salieron a la calle, le pegaban, le escupían. La corona no te pesa, pero bueno, no sería el caso. La corona era de espinas, era humillado. Pero volviendo al tema, otra cosa, tenemos que ser muy conscientes que en la época romana, por mucho que ahora nos vendan el tema del cambio climático, que existe, no soy negacionista de nada, al contrario, el cambio climático es permanente. Y hay una cosa que se llama óptimo climático medieval. Baja Edad Ujú. Media, Alta Edad Media, hacía más calor que ahora. Y en la época Sí, sí. antigua hacía más calor que ahora. Y me vais a decir, ¿y tú eso cómo lo sabes? Pues mira, muy fácil. Hace relativamente poco, en Suiza se hizo eco en las noticias que descubrieron una calzada romana en un glaciar. Me acuerdo porque vi el telediario y ¿veis cómo hay cambio climático? Se están derritiendo los glaciares y hemos encontrado una calzada romana. Mendrugos, si había una calzada romana es porque no había glaciar en esa época. No hacía tanto frío como ahora. Por lo tanto, el tema del frío, yo lo siento, pero lo han Bueno, dicho muchas ahora. veces. Perdona. No, no, yo me parece evidente que hay un calentamiento, ahora mismo hay una fase más
poco a poco estamos entrando en una fase cálida y eso está pasando, por ejemplo, que se descubren cosas en los glaciares precisamente, porque ahora se están retirando los glaciares, pero si hay un glaciar de un señor que subió ahí, el famoso señor aquel del glaciar en Austria, si subió Otzi, ahí, sí, si subió ahí es porque no había glaciar. no había glaciar. Luego, el glaciar llegó, ahora se está retirando, o sea, los glaciares son móviles en ese sentido. La Lo cu- última gran glaciación, Ricardo, se dio en el 20.000 antes de Cristo. Ujú. Después, cuando se deshieló los casquetes polares y los glaciares, subió el agua del mar. ¿Cómo lo sabemos eso? Sabemos que en el Mar del Norte, delante de Noruega, debajo del agua, que no llega a más de 200 metros de Hay profundidad, restos arqueológicos. hay restos arqueológicos. Sabemos que ha Que lo- subido más de 1.000 metros. Restos arqueológicos y de animales terrestres, que a veces los pescadores los han llevado en las redes. Sí, sí, esto Pero eso pasa. no es ninguna locura. Volvamos un momento, rápidamente, muy rápido porque me voy a desviar. Atlántida, continente perdido de la Atlántida. En el año 2011 encontraron una pirámide igual que la de Keops, orientada igual debajo del agua de las Azores. Y está hecho por la mano del hombre. Es una locura, es una conspiración. No es ninguna locura ni ninguna conspiración. En el año 20.000 a.C. se produce el deshielo y se sale de la última glaciación. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que en los siglos XVI, XVII y parte del XVIII se dio una mini glaciación, Bueno, que es también está cuando el tú, caso paradigmático de Groenlandia. bueno, como así, que se llama Groenland, tierra Sí, verde, y ahora sí. es un Y glaciar. había una colonia fija y tenía un propio obispado y hay ruinas ahí de iglesias y tal, de poblados, de normandos, de vikingos, mejor dicho, ¿eh? Hombres del ¿Cómo se norte, llama la zona de Terranova para los vikingos? Vinland. Vinland. Vinland, tierra de vinos. A ver Mm. quién se le ocurre ir a Terranova o a Quebec y esperarse ver ahí que sea tierra de vinos. Todos sabemos que es un sitio frío. Pero es que no hacía tanto frío. Se produce una mini glaciación. Ahora sería muy largo de explicar debido a las oscilaciones de la fuerza del Sol en los siglos XVI, XVII y parte del XVIII. Y bajan las temperaturas. Y eso está no documentado, no. Redocumentado. Incluso hay documentación gráfica y una cosa muy curiosa, la famosa patinada que había en el Támesis. Y señor, yo la tenía aquí en la cabeza, ¿sí? ¿Cómo es que la gente patinaba en el Támesis? O no se De hiela. a final del siglo XIX se tuvo que dejar de hacer porque ya era peligroso. Porque hacía más frío, las temperaturas han subido. Pero bueno, la Digo, cuestión, pero fue subiendo la temperatura hasta que llegó un momento en que la capa seguía pero ya era una capita muy fina y entonces era realmente peligroso y se prohibió. Y ya luego ya es que ya no se lava el Támesis. vamos a Eso, una época de calentamiento. Otra cosa, pero es que esto sí que es apartarme y me sabe sí, mal. Cuando vale. dicen lo del CO2, vamos a ver, el gran generador de CO2 en el mundo no es el ser humano, son los volcanes, por favor. Es que el tema del clima es muy Bueno, goloso porque es bueno, universal y permite perdona, manipular. soy tan autorreferencial. El año pasado, si no creo que fue el año pasado, hice un programa solo dedicado a volcanes y clima. Y en el año 1800, joder, claro, citas de memoria tienes el problema. Mary Shelley, Frankenstein, suena, ¿no? Esa novela fue parida en el verano en el año sin verano. Y fue producido este verano, tal cual es, este año sin verano, por una explosión brutal que hubo en un volcán, pero además Krakatoa, en Indonesia. el ¿Era el Krakatoa. Krakatoa? ¿Era el Solo Krakatoa? sobrevivió No. una persona. Bueno, eh, mm, y ocurrió que no hubo verano. Y eso se tradujo en hambrunas en algunas partes, y estos señores estaban una parte de escritores decadentes, Mary Shelley, Lord Byron creo Sí, que era y tal, románticos. decadentes. Bueno, yo soy más es que a mí el Sí, romanticismo no sí, me decadentes, sí. eh, se reunieron, fueron a pasar un verano fresquito a Suiza y lo que se encontraron fue que es que no salía el sol, que vamos, un desastre. Entonces se encerraron ahí, hicieron una competición a ver quién hacía una novela de terror más terrorífica y ganó esta señora Mary Shelley
con su Frankenstein, el moderno Prometeo, que es una novela peculiar. ¿Qué Bueno, pasó oye, hace nos hemos... 10 años en Islandia? ¿Qué pasó? Así. Se- no podían volar los aviones. La Mm. temperatura cayó 2 grados, 1,5 grados, perdón, en una semana. Y por la acción de un volcán. El gran generador de volcanes de CO2 son los volcanes. Y no solo están los volcanes de la Tierra, están los volcanes submarinos. Y luego está la explosión de Tera, de la isla de Tera, esa isla con forma medial. Bueno, Sí, sí. bueno, dejémoslo. Oye, nos hemos ido Venga, tanto va. del tema. Tema de orígenes de la Navidad. ¿Por qué se empezó a celebrar en el 274? Yo estoy completamente de acuerdo con la tesis, que creo que es bastante acertada, que un imperio donde el paganismo estaba en decadencia y había una nueva idea que aún no se había acabado de imponer, que era el cristianismo, una idea novedosa, igualitaria, y la tuvieron que coger la fecha que celebraron los cristianos para mirar de dar un impulso al final del imperio y del paganismo. También muy rápido, eso es una pincelada. ¿Por qué se acabó de imponer el cristianismo? ¿Fue por la victoria militar de Constantino? No, no fue por eso, ni mucho menos. Fue porque está documentado en una de las peores épocas de pestes en el siglo IV, en Roma, los paganos, los que no eran cristianos, dejaban morir a los enfermos, no acudían a ellos. En cambio, los cristianos acudían a socorrer a todo el mundo. Claro, delante de una situación de vida o muerte en la que una sociedad se da Perdona, cuenta. yo creo que no era tu intención, pero esas palabras que acabas de decir, mm, eh, piensa en 3 años atrás lo que pasó en... En el COVID. pues Bueno, hubo algo de eso, ¿eh? sí, pero yo creo que Bueno, vale, ahora vale. sí, 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 son Sí. en estos momentos que se ve. Bueno, ya está, ya está. A mí me ha venido como un flash, ¿eh? Yo sé que no ibas No, por ahí. sí, sí, es cierto, había sacerdotes que acudían a la cama de los velatorios cuando nadie más quería acercarse. Sí, es cierto. Si les Es, dejaban. bueno, si les dejaban, sí. Pero la cuestión es precisamente esta, que se demostró que, que esta idea insuflaba una nueva esperanza. Era una idea no solo poderosa, sino que se demostraba por los hechos y evidentemente el paganismo pues quedó destrozado. Y eso lo sabemos por el que escribió La ciudad de Dios, ¿cómo se llama? O San Agustín. San Agustín. Todo eso lo sabemos sobre todo, nos ha llegado por San Agustín, el gran ateo. Él no era cristiano Bueno, ateo precisamente. no, Bueno, era, pasó ¿cómo se por llama? pasó Sí. por todo, ¿no? Ateos puede que no, pero era pagano, se hizo de todas las sectas que salían, los probaba todas y bueno, al final pues fue convertido por un obispo. Pero lo sabemos por eso, nos han llegado relatos de esa época. Bueno, la cuestión, que yo me estoy aquí desviando y queríamos hablar de la Navidad. Estamos continuamente Sí, desviándonos. la fecha. Aunque la fecha exacta del nacimiento de Jesús no se encuentra registrada en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo, el 25 de diciembre ha sido significativo en los pueblos de la antigüedad que celebraban durante el solsticio de invierno, el hemisferio norte, estamos hablando del día 21 de diciembre, no el 25, que quede claro, porque estoy de ver tíos de la New Age, políticos piraos, no, buen solsticio de invierno, a ver, mandrágora, el solsticio de invierno es el día 21, el día 25 es la Navidad, no confundamos. La adopción de esta fecha se realizó siglos después, empezando por el testimonio de Julio el Africano, que en el año 221, acerca de la fecha del nacimiento, ah, pues ya decía que seguramente era el día 25 de diciembre. Pero, ¿cómo se llega al cálculo de esta fecha? Bueno, pues a través de los evangelios. Y me vais a decir, pero es posible. ¿Cómo se puede llegar al Te día lo digo yo, 25? es posible. Bueno, todo es posible en este mundo y el papel lo aguanta todo, ¿eh? También hay que decirlo. Vale, por eso te digo.
Ya te digo yo que al final pondré en mi programa aquel otro que hice, que al final llego a tablas. Digo, a pensar lo que queráis, yo os pongo todos los datos. Yo no lo tengo tan claro, pero pon tu teoría y habrá una teoría más para que la gente la considere. Algunos expertos han intentado calcular la fecha del nacimiento de Jesús tomando la Biblia como fuente. En Lucas se afirma que en el momento de la concepción de Juan el Bautista, Zacarías, que era su padre, sacerdote del grupo de Abdías, oficiaba en el templo de Jerusalén. Ujú, Y según Lucas, Jesús nació aproximadamente 6 meses después de Juan. Por lo ujú, tanto, en Crónicos se indica que había 24 grupos de sacerdotes que servían por turnos en el templo. Y el grupo de Abdías le correspondía el octavo turno. Contados los turnos desde el comienzo del año, el grupo de Abdías le correspondió servir a comienzos de junio, del 8 al 14 del tercer mes del calendario lunar hebreo. Siguiendo esta hipótesis, si los embarazos de Isabel y María fueron normales, por lo tanto estamos hablando de 9 meses, no que fueran 7 mesones, Juan el Bautista nació en marzo y Jesús en septiembre. Esta fecha sería compatible con la indicación de la Biblia, según la cual la noche del nacimiento de Jesús los pastores cuidaban de los rebaños al aire libre, lo cual, bueno, hubiera habido dificultades de haber pasado en diciembre, aunque yo creo que no era imposible. Cualquier cálculo sobre el nacimiento de Jesús debe estar ajustado a esta fuente primaria, por lo que la fecha correcta debe estar entre septiembre y octubre, principios de otoño. Además, debe tomarse en cuenta el censo ordenado por César, por Tiberio César, al tiempo del nacimiento de Jesús, lo cual obviamente no podía haber sido en diciembre, que era una época de frío en Jerusalén. La razón es que el pueblo era proclive a la rebelión y hubiera sido imprudente ordenar un censo en esa época del año. Como los turnos, y ya voy acabando, como los no, turnos tranquilo. eran semanales, como lo confirman los manuscritos del Mar Muerto descubiertos en Qumran, cada grupo servía 2 veces al año y nuevamente le correspondía al grupo de Abdías el turno a finales de septiembre, que eran los días 24 al 30 de octavo mes de julio, judío. Si se toma esta segunda fecha como punto de partida, Juan habría nacido a finales de junio y Jesús a finales de diciembre. De aquí nos viene la fecha. Estamos hablando de los manuscritos del Mar Muerto. Recordar, los descubrió un pastor palestino en el año 1947. Por lo tanto, así, algunos de los primeros autores cristianos, como Juan Crisóstomo, enseñaron que Zacarías recibió el mensaje acerca del nacimiento de Juan el día del perdón, el Yom Kippur, el cual llegaba en septiembre-octubre. Por otra parte, según los historiadores, cuando el templo fue destruido en el año 70, el grupo sacerdotal de Yorabib estaba sirviendo. Si el servicio sacerdotal no fue interrumpido desde el tiempo de Zacarías hasta la destrucción del tiempo, este cálculo tiene el turno de Abdías en la primera semana de octubre, por lo que algunos creen que el día 6 de enero podía ser correcto. Al final, hay muchas teorías. Yo creo que evidentemente los rollos del Mar Muerto lo dejan muy claro. Según el turno de los sacerdotes, Jesús nació a finales de diciembre. Es una cosa que la veo clarísima. Tampoco no acabaría de entender, o sea, no habían pasado tantos años del nacimiento de Jesús, tantos siglos, como para que no quedara en memoria histórica. Y aquí lo quiero enlazar un momento con cuando Santa Elena va a buscar la cruz de Cristo y me vais a decir, ¿y este con qué me sale? Interroga a los judíos y interroga a los cristianos que están en Israel, en Palestina, como lo queráis decir, en Tierra Santa, y le dicen, está ahí. ¿Estáis seguros? Sí, 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 está ahí, ahí. Excavan y lo encuentran. O sea, la memoria de la gente no cambia tanto. Si hubieran nacido en octubre, pues lo hubieran dicho. Que es que no tenían, no necesitaban celebrar la Navidad el día 25 por una razón especial, ni las tiendas estaban abiertas para que hubiera el Black Friday. O sea, se celebraba el día que era. Por lo tanto, si la memoria histórica de los cristianos era que Cristo, el Mesías, nació el 25 de diciembre, la noche del 24, yo no veo ninguna anomalía. O sea, me parece lógico, y más si lo seguimos con los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto. Bueno, y aquí lo dejo, no quiero decir nada más de esto, pero y además me cuadra con el hecho
de que los últimos emperadores paganos, desesperados por revitalizar los propios dioses que estaban cayendo en el olvido, desesperados cogen una fecha que parece que están celebrando una buena parte de la población y que ellos creen que la podrán juntar y aprovecharla para revitalizarlo. Por lo tanto, yo estoy seguro, a ver, no, tampoco no pondría la mano en el fuego, Nunca que hay el que día poner la 20... mano en el fuego por estas cosas, pero bueno, No, porque es verosímil. tampoco es un dogma de fe. Bueno, No. pues si nació el día 15 de agosto, pues el 15 de agosto. Y no pasa nada. Pero vuelvo a decir, si los cristianos se acordaban y conmemoraban, no de forma masiva, pero sí de forma particular el día 25 de diciembre, no me cabe ninguna duda que es este mismo día. Bueno, pues ahí has lanzado una teoría más que yo no tenía. Pondré el programa al final y además tengan en cuenta esto y, y tendrán un montón de cosas sueltas. No sé si aclaramos las cosas o no las aclaramos o damos datos, pero es bueno tener datos porque ya os digo, me lo he vuelto a escuchar y digo, ostras, esto dije yo y este dato y qué interesante y tal. Porque en aquel momento vas recolectando y dices, bien, bien. A veces no llegas a una conclusión, pero en el camino aprendes muchas cosas sobre la religión que había en entonces, el mundo romano, el mundo religioso de los judíos. Aunque no hayamos llegado a una cosa que sepamos 100%, solamente escuchando lo que tú has dicho ahora, pues has hablado de los turnos de los sacerdotes, de lo que tienen que hacer en el templo, porque el culto judío el sacrificio solo se podía ofrecer en el templo. Ya creo, ¿lo llegamos a hablar en otro programa? Solo se podía Entonces, ofrecer en el templo. Yo no sé si y lo sí, dijimos, pero sí, cierto. sí, pero de dicho no hay culto, no hay sacrificios hoy en día en la religión porque no hay templo. La sinagoga es la predica, haciendo el símil, sería la celebración de la palabra. ¿Eh? Se reúnen ahí a predicar la palabra, es lo más parecido, bueno, es la misma, no quiero hacer Ni comparaciones. tampoco está el arca de la alianza, porque hay que recordar que cuando el sacerdote entraba en el templo, en el Sancta Sanctorum, una vez al año, hacía una ofrenda delante del arca de la De la- alianza donde residía la esencia de Dios y recitaba el sagrado nombre de Dios que se perdió, aunque los masones y los rosacruces dicen que ellos lo tienen guardadito, pero que yo se sepa se ha perdido. No, no, que eso que también hay que decirlo, o sea, el templo no solo era ir a sacrificar unas palomas o un animal, es que no pueden hacer no la expiación, el acto de contrición más alto que tiene el judaísmo, que es la adoración de Yahvé, de Elohim, Adonai, como lo quieres llamar, uh, en el Santa Santorum. Sí, sí. Bueno, ya estamos conectando con otros temas, pero pues sí. Bueno, ¿ves? Aunque no hemos llegado a ninguna conclusión, y de esto no creo que podríamos seguir discutiendo si fue el 25 de enero o el 28 de marzo, pero han salido muchos temas interesantes, porque hay cosas que no se pueden saber, no están escritas tal cual, pero bueno, esto es como hace poco fuimos a ver, cada uno por nuestra cuenta, pero en la misma, como compartimos ciudad, fuimos a una exposición sobre la Sábana Santa. He perdido el hilo de lo que estaba diciendo. Ah, sí. Y entonces, una de las explicaciones que hay ahí es cómo se representaba a Cristo los primerísimos cristianos. Bueno, pues era de muchas maneras, ¿verdad? Con pelo Sí, corto, con las pelo largo. primeras. Bueno, la primera imagen que se representa a Cristo, cuidado, también hay que decirlo, Sí, sí, dila. es el graffiti de Alexandramos. Ah, sí, muy interesante. Pues mira, como esto no es un directo y lo voy a editar, lo voy a buscar y lo voy a poner, lo pondré. Comento de que. Espera, ¿cómo es? Espera. Graffiti de Alexamenos. Grafito Graf, de Alexamenos. Alexa menos. Espera. Alexa Y además es menos. interesante por el año en el que fue, la palabra no sé si pintado, pero sí grabado. O sea, es que es interesante. Es un graffiti en lengua griega encontrado en un muro del monte Palatino y se lo considera la primera representación pictórica conocida de la crucifixión de Jesús, y no solo de la crucifixión de Jesús, sino del propio Jesús. Claro, eso serían
en esa época las caballerizas Ujú, del palacio del emperador. Por lo tanto, estamos hablando o de soldados regulares o de la guardia pretoriana. Se ve en esa representación un cuerpo antropomorfo de un ser humano clavado en una cruz con cabeza de asno. Y debajo hay una figura humana donde se pone Alexémenos sebete Theón, que significaría, traducido, Alexámenos adora a Dios o a su Dios. O sea, unos soldados, unos compañeros de Alexámenos, que se estaban burlando de que este hombre, claro, ujú. en el mundo pagano era una necedad, estaba adorando a una especie de antropomorfo crucificado. Claro, uh, se ha sugerido por el sitio donde está que ese grafito es del año 85. Estamos hablando, Cristo murió en el 33, pues en el 85 es nada. Esa casa permaneció sellada desde la época de Domiciano y nos ha llegado hasta hoy. La parte más interesante de todo eso, Bueno, la anécdota también es que el texto ponía anexámonos adorando a su Dios. Y se sí, sí, veía sí. con un crucificado con cabeza de burro. Pero lo anexámonos, no sé a Milano que puso luego. ¿Qué puso? Anexámonos. Pues en la sala de al lado, en la siguiente sala, hay una inscripción, pero en latín, que pone Alexamenos fidelis. Alexamenos se mantiene fiel. Que tú te metas conmigo y yo me mantengo fiel. Aunque tú me ridiculices y dices que yo estoy adorando a un animal, yo le soy fiel. No, es muy bonito, es muy bonito. Bueno, hay que recordar que ya Pablo de Tarso, en el año, San Pablo en el 57, nos decía, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para judíos, necedad para los gentiles. Yo creo que queda muy ejemplificado lo de Alexámenos. Y No sé además cómo has llegado sí. aquí, Didi, No, perdona. no, porque he dicho lo de la representación de Cristo, que fue Esta es la variando con el primera. tiempo. Sí, sí, vale. Pero bueno, en las catacumbas a lo mejor ahí también hay. Sí, en las catacumbas hay, pero como el buen pastor, o sea, se le representa como un pastor joven conduciendo las ovejas. También es cierto que Cristo después él es el Cordero. Hay otras imágenes. Bueno, hay una cosa interesante referida, yo le llamo la Madre de Dios, porque como soy, mi lengua materna es el catalán. És la Mare de ah, Déu, la Mare de Déu. claro, nosotros lo decimos la Mare de Déu. Es cierto que claro, mi segunda lengua es el español, yo no lo pensaba. En castellano se le dice a la Virgen, no se acostumbra a decir la Madre de Dios. También se dice la Madre de Dios, pero no es lo habitual. Bueno, y también es verdad que en francés la Vierge, no se le dice la Mère de Dieu, Y en griego es Theotokos. la Theotokos, la Bueno, Madre de sí, Dios, que sí. siempre pongo malos En ejemplos. griego sí que se le llama la Theotokos como en catalán. Bueno, la cuestión, eso venía porque también las primeras representaciones, cuando me hace mucha gracia cuando hablas con algún evangélico desde aquí, saludo a todos los oyentes evangélicos porque tengo muy buenos amigos evangélicos y amo a nuestros hermanos en la fe en Cristo Jesús. Dicho esto, que era necesario. A veces te dicen, es que esto de María, esto de la Virgen, ¿de dónde lo habéis sacado? Esto es idolatría. ¿Por qué la pintáis así? Bueno, las primeras catacumbas, los primeros cristianos ya representaron a María. Está pintada. Al final, no solo es la palabra, también hay que transmitir algo. Hay gente que no sabía leer y escribir, eso hay que decirlo. Es cierto que el catolicismo bebe, sobre todo el catolicismo romano, es cierto, cuando entra en masa la población, pues hay una transfiguración, hay una transposición de imágenes. El mundo griego-latino pues, tiene imágenes y no pasa nada. Pues se derribaron los falsos ídolos y se puso en su lugar a santos y a la Madre de Dios. Pero eso no es idolatría porque nosotros no los adoramos, los veneramos, la veneramos a ella. Venerar no es adorar, solo se adora a Dios. Eso es una cosa que quería decir, aprovechando lo de la imagen
de María, de la Madre de Dios, de la Virgen. Las catacumbas, ya en el siglo III, siglo II, ya hay imágenes de María. Ujú. Y no pasaba nada. Y no se la adoraba, se la veneraba como quien era, la Theotokos, la Madre de Dios. Al fin y al cabo, Dios la escogió a ella. De todos los seres humanos que han vivido y que vivirán, escogió a esa persona para que fuera su morada, su madre, para crecer dentro de ella, en su vientre. Por lo tanto, a mí me parece que si era buena para Dios, tiene que ser más que buena para todos nosotros. Y no le veo ninguna idolatría. A ella no se la adora. Lo he dicho 4 veces, lo diré 5, 6 y 7, pero se la puede venerar. Al fin y al cabo, me gusta recordar que el primer milagro que hizo Jesús, Boda de Caná. las bodas de Canaá, por favor, el que no se lo crea, que coja el Evangelio, que lo mire en Internet. Están en las bodas Jesús y su madre. Y dice, la madre dice, oye, se han quedado sin vino. Pobrecitos, ¿no puedes hacer nada por ellos? Y Jesús le dice, oye, mujer, que no me ha llegado el momento. ¿Tú crees que yo me tengo que poner? Mi misión es otra. Y la madre ya ni le insiste. Les va a los sirvientes y les dice, oye, haced lo que yo os diga. ¿Sí? Es que ni le insiste. ¿Qué hace el hijo? Pues complace a la madre. Y es cuando transforma el primer milagro en una fiesta, en una boda, el agua en vino. Vamos a ver, si Cristo le hace caso, no me parece nada descabellado poder dirigirle una oración, que no rezarle, se le reza a Dios, pero a ella se le puede dirigir una oración como mediadora. Pero no es que lo digan los católicos, no es que haya un tío un día se levanta y dice, mira, ¿sabes qué? Como somos grecorromanos, la vamos a coger porque representa Astarte y la vamos a simbolizar. No, no, no. Es el propio Jesús que le hace caso. Es ella la que le pide. Pues es que en el mundo cristiano católico es lo mismo. Después pueden haber que si se ha hecho un mal uso en algunos sitios con las imágenes, yo en esto estoy de acuerdo. Pero poder dirigir una oración de intersección de, oye, por favor, díselo a tu hijo, que se acuerde de mí. Pues, al fin y al cabo, en el Nuevo Testamento, y eso creo que también está aceptado en la Biblia de las Américas o en el Reina Valera, que es el que utilizan más los evangélicos y los protestantes, está el Magnificat. Bendita soy yo entre todas las mujeres. Ujú. Y eso es aceptado. Y no hay que pasar esa página y decir, uy, 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 uy". Se puede leer. Y es palabra de Dios, ¿eh? El Nuevo Testamento es palabra de Dios. Y todas las generaciones futuras me llamarán bienaventurada. Al fin y al cabo, los católicos cuando rezan Dios te salve María, Dios te salve María. No le dicen tú eres Dios María, que Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Yo no veo, y eso lo quiero dirigir a nuestros hermanos evangélicos, y soy muy sincero, no veo ninguna falta de respeto ni al Señor, al contrario, y no hay que escandalizarse. O sea, creo, y el mundo anglicano ya lo ha hecho, lo hizo el anterior obispo de Canterbury, que fue a Lourdes y rompió una lanza y dijo, sí, nos hemos pasado. Porque entre adorarla, que no la adoramos nosotros, entre adorarla o venerarla y negarla, son dos extremos, porque algunos hacen así. Uy, no, 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 no. Bueno, quería aprovechar lo que tú me has comentado antes de cómo se representan las primeras imágenes, porque yo creo que era procedente y precedente poder romper una lanza, desmitificar y que se produzca un deshielo. Se tiene que producir un deshielo. Igual que el tema de los santos, las imágenes, cómo se les representaba. Es cierto, hay imágenes de santos, pero no se les adora ni se les, bueno, se les puede llegar a venerar. Son venerables, pero también hay gente que es venerable. Son Ujú. seres humanos, no son dioses. Nadie les pide a ese santo que haga nada en concreto, en todo caso que interceda.
porque es una persona de reconocida santidad. Y algunos me van a decir, bueno, ¿y tú cómo sabes que es un santo? ¿Dónde está escrito esto? Pues en el Evangelio. No me lo creo, no me lo creo. Bueno, pues solo tienen que ir a la crucifixión cuando Jesús está en medio de dos ladrones, Dimas y Gestas, según la tradición. Gestas es el que está a la izquierda, Dimas es el que está a la derecha. Y cuando Gestas insulta a Jesús, y lo pone en los evangelios, que lo insulta, muérete ya, no te puedes salvar, eres un fracasado, mentiroso, estás aquí como nosotros porque eres un criminal. El otro dice, oye, déjalo, nosotros somos criminales, este hombre es un hombre inocente. ¿Tú crees que le tienes que decir eso aún en la cruz? ¿No sientes temor? Y es cuando se gira y dice, Señor, el día que estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dice, te aseguro con toda verdad que esta es una frase aramea traducida literalmente al griego. También aprovecho para decir los que dicen que eso es una invención griega. Ningún griego diría yo te lo aseguro con toda verdad. Es una frase que solo puede decir un arameo o una persona que hable arameo. Que esta tarde estarás conmigo en el paraíso. Estarás conmigo en el paraíso. Por lo tanto, eres santo. Te has ganado Ujú. la santidad. Y estos son los santos. Lo digo por los que tienen miedo, que es que al ser protestante o ser evangélico, hostia, esto de los santos es idolatría. Que no, es idolatría. Pero hay que cogerlo por esta parte. Claro, evidentemente, si vas todo el día con la estampita en todos los sitios y tienes un San Pancracio en todos los lugares del mundo y le rezas a él, pues sí, es idolatría, pero no, no es ese el objeto. Bueno, y aquí acabo que me estoy enrollando. Bueno, no, perfecto. Has tenido un desahogo perfectamente permitido aquí en este canal. O sea, está muy bien. Bueno, vamos a continuar. Llevamos 51 minutos 45 segundos. ¿Ha quedado alguna cosa más? Estábamos. Ay, yo no sé si valía. Bueno, eso no lo comentaré aquí, lo de la exposición, aquella cosa que. Bueno, déjalo, porque creo que no es el tema. Pero no por falta de ganas. Eh, Bueno, a la gente lo he dejado sencillamente que en la exposición esta que hemos nombrado en sobre la Sábana Santa en Barcelona, hubo un pequeño gran fraude, y es que estaba prevista, digo, es una exposición itinerante que si llega a vuestra ciudad os la recomiendo mucho, sobre la Sábana Santa y pone las evidencias científicas que, una vez más, eso uno lo cree o no lo cree, la depende no puede depender de una persona, no va a depender nunca de la Sábana Santa. Eso lo que demuestra es que ahí estuvo un hombre, o puede, lo que se puede demostrar es que ahí estuvo un hombre que, que por sus características coincide prácticamente con la descripción de los suplicios que padeció Cristo. Y te lo demuestra científicamente y tal. Bueno, pues, o sea que os la recomiendo vivamente, pero seguro que para muchos programas sobre sindonología, y yo creo que no es nuestro tema, pero sí que hubo un pequeño fraude. Pues mira, ya que vi un amigo que me lo, bueno, pues que me lo hizo ver, yo lo vi y la verdad es que dije, bueno, sí, pero no es para tanto, no lo sé. Pero bueno, se dio cuenta de que a esta exposición itinerante le tenía que acompañar una piedad. Una piedad es un grupo escultórico típico de la Virgen recibiendo el cuerpo de su hijo después de la crucifixión, ¿no? Y entonces era una reproducción donada bueno, a ver, la de Nuestra Madre de la Piedad, atribuida a Ricardo Flecha Barrio, escultor e imaginero famoso y tal. Bueno, pues que sepáis que en la exposición de Barcelona, no sé por qué esa imagen, que realmente bella, no estaba, y pusieron en su lugar una especie de cosa realmente repugnante. No lo voy a poner aquí la foto, donde se ve un Jesús desnudo, una Virgen desfigurada, desnudo, pero de una manera asquerosa, con los genitales, en fin, realmente de muy mal gusto. Y dices, ¿por qué una cosa tan bien hecha, de vez en cuando alguien coloca ahí esos mamotretos, ¿no? Y entonces, simplemente que lo sepáis. Que no os den gato por liebre.
y que si llega a vuestra ciudad y no es la del señor Flecha sí, que donada por un grupo de piadosos leoneses, sino que es otra imagen realmente repugnante, pues que os quejéis, porque vale la pena que sea porque no tiene ningún valor artístico y encima de eso casi ofensiva, es de muy mal gusto. Dicho esto, para que quede denunciado, y así le puedo decir a mi amigo que su queja no ha quedado, porque él lo ha elevado a más altas instancias, ¿no? Pero yo creo que no me va a hacer mucho caso, sinceramente, pues yo lo digo aquí. ¿Puedo hacer un comentario sobre la Sí, Sábana sí, Santa? Es que has sí, dicho lo sí. de que la sindonología no es nuestro fuerte y yo estaba comiéndome por dentro. Tú, Digo, porque sí, tú sí, sí. sí, Bueno, no es el mío, no sí, es el sí. mío. A ver, el tema, quedémonos con la parte bonita, ¿no? Lo que tú antes, cuando estábamos hablando con Ricardo, antes de empezar el programa, lo hemos puesto de manifiesto. No tiene ningún tipo de lógica poner una imagen grotesca y ridiculizando al Señor dentro de lo que es, ah, en teoría, un sitio donde lo que se va a hacer es comprobar pues, que el hombre de la sábana probablemente era un judío carpintero que nació hace 2000 años que se llama Jesús. Y es muy raro que la propia iglesia padrine la ridiculación, el ridículo, ridiculizar a quien se adora, que sí, en este caso se adora a Dios. Pero bueno, la cuestión, y esto había que decirlo, desde aquí yo manifiesto mi sorpresa y me gustaría saber quién ha dado esa autorización. ¿A alguien se le ocurriría ir a a ver una colección sobre el Islam donde se ridiculice a Alá? Me parece que no, y tiene toda la lógica. Y si se hiciera, entendería que los fieles se enfadaran. A ver, hay una cosa que se llama um, el debate aristotélico de la no contradicción. Y muy rápido y muy sintético. Um, se descubrió que una cosa no puede ser blanca y verde a la vez. O sea, no puede haber una contradicción. O existes o no existes. Pues Ujú. lo que no puede ser es cristiano, ser un obispo cristiano y después ridiculizar al mismo Cristo que dice servir. Pero bueno, la cuestión, por el tema de la sábana, que hay un problema en el que lo hablamos larga y abastamente. El último templario quemado con Jacques de Bueno, Molay sí. se llamaba Geoffrey de Charnay. Y el que enseña la sábana unos años después es su sobrino Geoffrey de Charnay. O sea que muy probablemente la sábana la tenían desde hace años los templarios. Hay que recordar también que hay un manuscrito del siglo X húngaro donde se ve la sábana santa. Hace unos años, en el año 1988, se le hizo pruebas en el lino, pruebas para saber exactamente la datación del radiocarbono de qué de época estábamos hablando. Y según los científicos, confirmaron que era entre el año 1260 y 1390. Vale. Yo era pequeño en esa época, lo vi en la televisión, salió en todo el mundo. Sábana Santa es falsa. ¿Cómo se ha hecho? No lo sabe nadie porque no hay pigmentos. Pero es falsa, ¿eh? Bueno, pero eso es una radiografía. Sí, 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 pero es falsa. Bueno, después se supo que habían sacado trozos de lino de la parte quemada. Sábana Santa se ha quemado varias veces. Y se tuvo que remendar. Pues la parte remendada es la que sacaron para hacer la prueba del radiocarbono. Por lo tanto, es cierto, la acertaron. Esos trozos de lino no eran de la tela original. Pero este verano saltó una sorpresa a finales de agosto, y es que un grupo de investigadores italianos ha empleado una nueva técnica de rayos X para datar el lino con el que está espigado el sudario. Y han podido confirmar que fue fabricado hace como mínimo 2000 años, en época de Jesús de Nazaret, que antes hemos dicho que nació en Belén, pero de Jesús de Nazaret. Para su estudio, introducido por primera vez en 2022, que se publicó en la revista Heritage, se utilizaron ondas electromagnéticas de gran ángulo para medir el envejecimiento de la celulosa del lino. Los investigadores han analizado 8 pequeñas muestras del santo sudario de la zona no quemada para descubrir pequeños detalles de la estructura del lino y han determinado que tiene 2000 años. Eso hay que decirlo también, aunque no Sí, sí. somos expertos en... Didi, Pero perdón. bueno, también hay que decir que
quitamos lo del carbono 14 y se ven las huellas del padecimiento de esta persona, cómo tuvo se le pusieron espinas sobre la cabeza, una serie de detalles que todos coinciden, una serie de semillas que surgen en la zona, etcétera, etcétera. Bueno, una, Las bueno, monedas de una los serie, ojos sí, una serie y de el datos. dedo. Sí, sí, porque, bueno, lo de la crucifixión, porque, claro, no se puede crucificar como tradicionalmente se ponen los clavos en la mano, o sea, tú ves yo qué sé, el Cristo que ponía de ejemplo era el de Velázquez, muy famoso, está con el clavo aquí. Eso no podía ser, tenía que ser en esta zona, más o menos, en el de la muñeca. Creo que era la zona de la muñeca, no soy experto. Entonces, contrae los dedos, y entonces los dedos están contraídos. Una serie de detalles. Este Y dedo queda entonces así, extendido. entonces, Por lo que eso quería lo la que Semana quería Santa está así. lo que quería decir es que, bueno, es una comparación muy grotesca, ¿no? Suponiendo que fuese una falsificación, bueno, nadie dice que eso sea de Cristo, pero es un señor que fue martirizado, que fue sometido a a latigazos, crucificado, se ven los pam, 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 y bueno, es aquello, ¿no? Em, es verde, bueno, eso parece una falta de respeto, es verde, tiene 4 patas, vive en los pantanos, tal, posiblemente sea un cocodrilo, bueno, sí, tú, me explico, ¿no? Y además, cuando alguien dice: "¿Ves? Es una falsificación", pues me recuerda a un chiste. Pero ya sé que pongo ejemplos muy vastos, pero es que me recuerda a un chiste de Eugenio. Yo lo voy a explicar. Yo explico los chistes, no los cuento, o sea, que los hago sin gracia, ¿no? Y era un señor que tenía que yo lo siento, que no tengo maldita la gracia que tengo yo contando chistes, en fin, tengo poca gracia, no, Dios no me ha dado esto, que veo un tipo que hacía un espectáculo en que un mono tocaba el piano y un loro cantaba ópera como Pavarotti. Y entonces el mono tocaba el piano, y entonces dije: "Pero bueno, aquí hay truco, explícanoslo, explícanoslo". "No, no, no hay truco, no hay truco". Y al final, venga, va, os voy a explicar el truco, pero no lo digáis por ahí. ¿Cuál es el truco? El mono es ventríloco. Bueno, pues es decir, si pretendemos que un señor del siglo XIII hubiese hecho esa falsificación que resiste tantas pruebas, tan perfecta, con los medios que había en la época, que se descubrían por un negativo fotográfico, etcétera, etcétera, dices, bueno, vamos, el misterio es cómo un tipo en el siglo XII o XIII podía llegar a hacer esa falsificación. Bueno, con esto ya lo he dicho todo. Eh, y bueno, no sé si podemos seguir, pero ya hemos ido desde el día de la Navidad hasta la Sábana Santa. Tú has hablado del culto de la Virgen María, que yo creo que es una espinita que tenías ahí guardada. Y estos programas tan atípicos son muy divertidos, porque cuando hago un programa atípico de estos, de pronto veo la curva de espectadores, ¿sabes? De suscriptores, y hace así, una muesca hacia abajo. ¡Clac! Y al cabo de unos días hace una muesca hacia arriba. ¡Yum! Se dispara. Em, Son cosas de la vida. Cuando tomo un tema un poco delicado, pasan estas cosas. De primero se cae y luego se sube. Lo digo por... En fin, yo creo que ya con 1 hora y 2 minutos 56 segundos, yo creo que ya podemos dejar el tema por hoy. Seguro se nos han quedado muchas cosas en el tintero, segurísimo, porque yo quería hablar sobre el corazón, ¿te acuerdas? Pero lo dejamos para otro día. Bueno, queda hablar del corazón. Yo quería hablar de la lanza del destino. Quería hablar del titulum crucis. Bueno, va, Que, continúa, 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 bueno, no, continúa. no, pero si quieres hacemos un programa y hablamos del titulum crucis, que yo creo que es importante. Pues lo Las dejamos. lanzas del Ujú. destino. La piedra del destino. Que claro, Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Y quiero aclarar una cosa. Cuando habla del corazón, no habla del corazón físico de Cristo, sino del papel que tiene el corazón pues, en la espiritualidad, no solo católica, no solo judía, sino de toda la antigüedad, lo que es el corazón. Pero es un tema profundo, ¿eh? No tanto la patata, como dicen algunos que están en la tienda, sino lo que implica la palabra corazón, que es lo más interior del hombre. Pero lo dejamos para otro día, igual que todo eso. Simplemente os anuncio que voy a poner como anexo a este programa, pues ese antiguo programa, lo voy a rescatar, lo voy a poner aquí, para que no lo andéis buscando, y lo completáis con lo que ha dicho él. Pero ya, esto es un anexo, o sea, después de la despedida viene el anexo, que es un repetido en un programa que ya está por ahí suelto, para que no os volváis loco buscándolo, que va sobre
la fecha de la natividad. Si lo queréis lo escucháis, si no, pues lo olvidáis. Dura media hora, un poco más o menos. Y yo creo que nos podemos despedir porque ahora mismo son las 11 de la noche. Mañana lo editaré o esta noche antes de irme a dormir y lo publicaremos y ya está. Y es que se me olvidó decir que esto iba a ser un directo, no, por eso como no lo he anunciado no ha sido directo, ha sido grabado, pero el próximo yo creo que lo podemos hacer en directo. Y algo más, o sea que ya quedamos emplazados para otro programa sobre todos esos temas. ¿Algo más quieres decir? Sí, darte las gracias. Este es uno de los mejores momentos de la semana cuando puedo compartir contigo todos estos conocimientos y estas charlas que no son habituales y no se pueden tener el día a día. Por lo tanto, darte las gracias de que me dejes compartir este rato contigo. Bueno, y otra cosa que sí que puedo hacer es pues dar el número del, ¿cómo se llama esto? Porque, ay, ya me sale el nombre. El número del WhatsApp. WhatsApp, espera un momentito. Mirad, más 34 644 190223. Perdón, borradlo. Más 34, por si llamáis de fuera de España. 644 190223. 644 190223. Más 34 delante si llamáis de fuera de España. ¿Vale? Y podéis dejar vuestro mensaje de voz. Esto es una tablet que la tengo aquí. Y en esta tablet la tengo en la habitación habitualmente. A ver, se ve la tablet. Y la tengo para estos menesteres. O sea que no atiendo el teléfono, porque imaginaos, no es mi teléfono particular, es una cosa que pago una facturita pequeña, lo mínimo posible para mantenerla, y solo es para WhatsApp. Bueno, pues hasta la próxima. Ya me estoy quedando sin voz y bueno, adiós. Buenas noches. Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre, @RicardFerestec en Twitter. Os recuerdo que el Twitter específico del programa es @Primum Gradus. Me puedes encontrar en iVoox, en Spotify, en la radio de la historia.com, en Apple Podcast, y te puedes comunicar con el programa a través de primumgradus@gmail.com o bien usando el grupo que hay en Telegram, que es Primum Gradus, entre paréntesis, grupo. Y hoy va a ser un podcast muy navideño. Vamos a tratar sobre la fecha de la Navidad y si realmente eso era antes el Día del Sol Invicto o no lo era, si era una fiesta que digamos los cristianos se lo copiaron, todas estas cosas que andan por ahí y que habréis oído seguramente. Vamos a ver cómo está la cuestión. Empezamos ya, sin más preámbulo. Aquí vamos a tratar de la Navidad, pero no de la Navidad así en genérico, sino en un tema muy concreto, de la fecha exacta. No del año tampoco. Porque el año, bueno, yo creo que lo traté, aunque solo fuese de pasada, en algún capítulo que dediqué a los calendarios. Es harto conocido, pues que hubo un error de cálculo y no estamos en el año 2019, bueno, ya vamos para el 2020 del nacimiento de Cristo. Hay una diferencia de unos cuantos años, pero no vamos a entrar en esto. Todo el mundo tiene asumido el error. Incluso los que impusieron el calendario se dieron cuenta. Pero claro, rectificarlo no salía a cuenta. Vamos en concreto a la fecha, al día del año. Es el 25 de diciembre cuando nació Jesús. Y en esto, curiosamente, tanto en autores, digamos, cristianos, como paganos, como gnósticos, como protestantes, como católicos, hay una extraña unanimidad. Pues no se sabe. Así de claro. Nadie puede afirmar con plena certeza, o al menos yo lo conozco, que el 25 de diciembre nació Jesús. Ahora veremos cómo se calculó en su momento
Y sobre todo, y este es el meollo del programa, es si realmente ese 25 de diciembre fue la apropiación de una fiesta pagana anterior. ¿Sí? ¿No? Bueno, pues en esto hay división de opiniones en todos los bandos. O sea que ahora os voy a exponer el estado de la cuestión y esto nos dará pie para repasar algunos aspectos de la primitiva cristiandad y también de las religiones que cohabitaron con el cristianismo en el Imperio Romano. O sea que no hay mal que por bien no venga. Y luego pensad lo que queráis. Fue precisamente el ver multitud de memes en determinadas páginas o grupos de Facebook o personas en Twitter que decían «Feliz Día del Sol Invicto», como diciendo, en realidad esta es la auténtica fiesta, o artículos que andan por ahí diseminados, incluso del National Geographic, que más o menos su lema es «La Navidad romana», que la robaron los cristianos. Bueno, otros no dicen robaron, sino se apropiaron por razones apostólicas, depende de quién lo diga. Digamos, en este campo hay tanto fervientes cristianos como fervientes paganos. Incluso he entrado en alguna página gnóstica que habla de robo y hay que volver al paganismo. Otros sencillamente pues lo usan como un argumento pues para decir, hombre, pues que la Iglesia se inventó muchas cosas. Otros de grupos cristianos pero no católicos, digo algunos, no todos, de estos que dicen la Iglesia católica es la gran ramera que se prostituyó y traicionó al cristianismo inicial y se paganizó y fue cogiendo sus fiestas. Y bueno, que algunos aprovechan esto para un debate que creo que no es adecuado, porque muchos autores católicos lo admiten sin más problema. Y bueno, y luego me he encontrado con uno que sostiene dentro del bando católico, por decirlo de alguna manera, sostiene pues que justo fue al revés, que esta es la tesis más original y no está mal planteada y la pondré al final, pues que sostiene justo lo contrario, que los paganos robaron la fiesta a los cristianos. Entonces, ante tal multitud de, pues ya os digo, de páginas web, he encontrado dos autores o dos grupos de artículos que resumen muy bien estas dos posiciones. Uno son una serie de artículos de Luis Antequera en Religión y Libertad, que sostiene la primera tesis, pues que efectivamente era una fecha previa de una pagana, de una festividad pagana, y otra, que es una recensión también aparecida en Religión en Libertad, que habla sobre la tesis del profesor William Tighe de la Universidad de Mulborg, espero que lo haya dicho bien, y que es todo lo contrario. Dice que los paganos pues se apropiaron de la fiesta inicialmente cristiana. Visto esto, visto las fuentes, pues me voy a limitar a leer y a comentar lo que leo. Y también pondré algunas citas de las Sagradas Escrituras, concretamente del Nuevo Testamento, de los Hechos de los Apóstoles y de las cartas de San Pablo. Y empezamos pues citando a Luis Antequera, una serie de artículos que ya he nombrado antes, de los que ya os he dicho que pondré los enlaces. Bueno, pues empezamos. Las hipótesis para establecer la fecha en que efectivamente nació Jesús han sido muchas desde los primeros tiempos del cristianismo. Casi todas se han pronunciado por una fecha primaveral. De las muchas que se han establecido les voy a narrar la que se me antoja más pintoresca. Se trata de la procedente de la obra titulada Paschae Computus, atribuida por algunos a San Cipriano, que nació en el 210 y murió en el 258, y por otros a Clemente de Alejandría, que nació en el 150 y murió en el 215. Según la cual, Jesús habría nacido el 28 de marzo, a lo cual se da la siguiente explicación. Si, según el Génesis, Dios dividió la luz de las tinieblas el primer día de la creación, esto debió de ocurrir durante un equinoccio, pues Dios, que es perfecto, no pudo elegir otro día que aquel en el que noche y día tienen idéntica duración. Claro que podía haber elegido otro equinoccio, que es el de otoño, pero por alguna razón el autor del opúsculo establece que se trata del de primavera, el 25 de marzo. Como por otro lado Dios creó el sol 3 días después, quiere esto decir que el astro rey fue creado el 28 de marzo. Abundando en la comparación de Jesús con el sol, Jesús debió de nacer el 28 de marzo.
No sé si os han convencido mucho las razones antes expuestas para decir pues que Jesús nació en primavera, concretamente el 28 de marzo. Parece que es una tesis con muchos agujeros, por decirlo de alguna manera. A ver, si nos fijamos en los textos evangélicos canónicos, en concreto en el de Lucas, que es el que más pormenorizadamente habla del nacimiento de Cristo, pues vemos un primer dato, y es que habla de que los pastores estaban durmiendo al raso. Pues bien, sabemos que los pastores en Palestina, pues eso, duermen fuera de casa, ahí al raso, pues entre los meses de marzo, abril, hasta noviembre aproximadamente. Esto ya nos sitúa algo, pero vamos, el arco de posibilidades siguen siendo muchos meses, ¿verdad? Habría que decir que hay una tradición que viene ya del mundo del Antiguo Testamento de establecer que los grandes hombres, pues los grandes profetas de la antigüedad, Moisés, Abraham, pues nacían un día y morían ese mismo día. Es que como si cerrasen un ciclo. Jesús muere en la Pascua judía, que acostumbra a ser por primavera. Esto queda como muy redondo. Luego ese día del solsticio y adelanto acontecimientos, del solsticio de primavera, se tomó más bien como la encarnación, el momento en el que toma carne la Virgen María, y computando 9 meses, del 25 de marzo, pues queda en 25 de diciembre. Pero esto sería más adelante. Bueno, aparte de estas razones, también ateniéndonos a lo que dice San Lucas, pues cabe deducir, lo suponemos, hombre, pues que José no hubiese expuesto a su esposa a un viaje tan penoso en invierno, que las condiciones son pésimas. Pero alguno me dirá, no hombre, no, tenía que ir a censarse. Fue todo por un edicto del emperador que mandó a ir a empadronarse, por decirlo de una manera, a todos los habitantes del imperio, y ellos tenían que ir a donde nacía su estirpe. Y siendo de la casa de David, etcétera, etcétera, tenía que ir a Belén. Bien, pero estaba obligado a empadronarse el cabeza de familia. En este caso, José. Además, algunos autores dicen que el hecho de que hubiese tanta gente no se explicaba solo por el hecho del empadronamiento, sino porque se acercaba la Pascua judía y la gente acudía en masa a Jerusalén y por eso había tantos peregrinos. Bueno, más razones para colocar el nacimiento de Cristo en primavera. Bueno, yo no es que esté de acuerdo ni deje de estarlo con esto de que Jesús naciese en primavera. Simplemente he expuesto la opinión de un autor, luego expondré por qué se eligió el 25 de diciembre. Pero antes vamos a ver cómo se celebraba muy al principio esta fiesta de la Navidad, si es que se celebraba. ¿Y cómo vivían la Navidad aquellos primerísimos cristianos, los cristianos de la primera hora? Pues me remito a un artículo que se titula De la fiesta de la Navidad, una reseña histórica de Luis Antequera una vez más, y dice lo siguiente: lo cierto es que en los primeros tiempos del cristianismo no solo es que no se hiciera como ahora, es que ni siquiera hay constancia de que se celebrara. No existe alusión a la Navidad ni en ninguno de los textos canónicos en los que podría haberse hecho, es decir, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo. ¿Y por qué estos dos? Esto lo añado yo. Porque son los escritos que narran la vida de las primeras comunidades cristianas. Los Hechos de los Apóstoles de una manera específica, y las cartas de Pablo pues son cartas que van dirigidas a estas primeras comunidades. También aquí no los cita, pero podríamos citar también las cartas pues de Juan, de Santiago, de Judas, porque hay 2 Judas, ¿os acordáis? Uno el bueno y otro el malo. Pues hay uno bueno. Bueno, ni en Justino, el que identificó la gruta en la que nació Jesús, ni en San Ireneo, ni en Tertuliano, ni en Orígenes, ni en San Agustín, por poner solo unos ejemplos bien significativos. De hecho, el Papa León I, que murió por el 451, incluso desaconseja su celebración, por considerar que la celebración de los Natalitia era una ceremonia pagana. No por casualidad, en el caso de los mártires, se le llama Dies Natalis, día del nacimiento, literalmente, no al día en el que nacieron, sino a aquel en el que entregaban su vida por la causa, naciendo
a una vida nueva. ¿Veis? Vamos de sorpresa en sorpresa. Resulta que los primeros cristianos pues no celebraban la Navidad. Cosa curiosa. Y continúa el mismo autor. Cuando finalmente los cristianos se animaron a conmemorar la natividad de su fundador, se abren dos vías diferentes hacia la celebración. La primera conduce al 6 de enero y es por la que transitan en general las iglesias orientales, existiendo aún hoy iglesias como la Armenia. Y aquí dice, ojo, la Armenia apostólica, no en cambio la Armenia católica, en comunión con Roma, que lo continúan haciendo. La fecha estaría relacionada con una fiesta de la luz celebrada desde muy antiguo. Y también en Alejandría durante el reinado de Tiberio, es decir, en tiempos contemporáneos a Jesús. Hacia finales del siglo IV, un papiro egipcio coloca el relato de Lucas sobre el nacimiento como liturgia del día. Vamos a ver, paréntesis míos. La liturgia del día era los textos, en este caso se refiere a los textos que se leían en las oraciones oficiales y seguramente en la misa. Y justo hablaba los textos de Lucas, que sabéis que son los que narran por más extenso el nacimiento de Cristo. Sigue el artículo. La segunda vía que se abre conduce al 25 de diciembre y es por la que en general se opta en las iglesias occidentales. Parece que el testimonio más antiguo de haber celebrado la Navidad un 25 de diciembre proviene de una Depositio Martyrium del año 354. Un sermón de San Gregorio Nisa confirma que para 380 se continuaba haciendo. Todo habría empezado con la proclamación del culto al sol durante el reinado del emperador filósofo Marco Aurelio, concretamente en el 274. En dicho culto, el 25 de diciembre era el día del Sol Invictus, o del nacimiento del sol. La explicación es muy fácil de entender, ya que por tratarse del solsticio de invierno, es el día en el que el sol es más pequeñito, y de ahí en más no hace otra cosa que crecer. Nada más fácil para el cristianismo que llevar a la práctica una nueva manifestación de ese recurso tan profusamente utilizado en la evangelización, que es el sincretismo o cristianización de objetos, lugares y fechas que eran sagrados ya en la religiosidad pagana previa. Aunque, como hemos visto, hasta 354 no tenemos constancia de que la comunidad cristiana celebrara la Navidad. Es muy posible que ya se estuviera haciendo en tiempos del emperador Constantino, el mismo que convirtiera el día del sol en el Dies Dominicus, día del Señor, domingo. Por lo que cabe inferir que de parecida manera podría haber convertido la fiesta del nacimiento del dios Sol en la fiesta del nacimiento del dios Niño. Aquí en esta cita vemos que el autor se abona a la teoría de que antes existía el día del Sol Invicto y que fue aprovechando que nos viene bien, pues ahí lo ponemos, la fecha del nacimiento de Cristo. Pero este texto además da pie para explicar algunas de las peculiaridades de la religión en la Roma de aquella época. Empezaremos hablando de la religión cristiana y luego hablaremos del ambiente religioso y por qué se proclama el día del Sol Invicto. Y entonces lo entenderemos todo mucho mejor. Con respecto a la religión cristiana hay dos cosas a tener en cuenta. Una, que se dice al principio. Primeramente, pues en la iglesia las autoridades eran remisas a celebrar las natalitas, el día del nacimiento, porque se identificaba con una fiesta pagana y la gente podía confundirse un poquito. Cuando ya el cristianismo se asienta y ya no hay posibilidad de confusión, pues entonces las cosas cambian. Digamos que no era una exigencia de la fe el evitar esa, pero era conveniente para evitar errores, como podían ser convenientes otras cosas. Y esto lo vemos en un testimonio que viene en el Nuevo Testamento. Antes hemos citado las cartas de San Pablo y los Hechos de los Apóstoles. Pues voy a citar una carta de San Pablo, concretamente la primera carta a los Corintios, capítulo 8, donde habla de un tema parecido. ¿Puede un cristiano comer carne que ha sido sacrificada a los ídolos? Pues San Pablo llega a la conclusión de, pues sí, no pasa nada, porque el ídolo no es nada. Pero claro, ¿qué pasa si alguien lo ve? Se va a pensar que tú... Y entonces, pues dice, pues seamos prudentes, no lo hagamos, si a alguien lo vamos a confundir, porque primero es la caridad, el amor y el pensar el bien de los demás, que no lo que nosotros sepamos.
Antes es pensar en el bien espiritual de los hermanos que no hincharnos de nuestro conocimiento. Bueno, ya os digo, primera carta a los Corintios, capítulo 8, por si lo queréis buscar en vuestra Biblia que tengáis en casa. Allá va. En cuanto a los animales sacrificados a los ídolos, somos conscientes de que todos sabemos discernir. El saber hincha, pero la caridad edifica. Si alguno piensa que sabe algo, todavía no sabe cómo le conviene saber. Pero si uno ama a Dios, ese ha sido conocido por él. Ahora bien, en cuanto a comer de los animales sacrificados a los ídolos, somos conscientes de que no hay ídolos en el mundo y que no hay más Dios que el Dios único. Porque, aunque algunos sean llamados dioses en el cielo o en la tierra, como si de hecho hubiera muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para quien somos nosotros, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y nosotros también por Él. Pero no todos tienen este saber. Algunos, acostumbrados hasta ahora a los ídolos, comen esa carne como sacrificada a los ídolos, y su conciencia, que es débil, se mancha. La comida, desde luego, no nos favorecerá ante Dios. Ni tendremos menos si no comemos, ni tendremos más si comemos. No obstante, tened cuidado de que vuestra libertad no vaya a ser tropiezo para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes este saber, sentado a la mesa en un santuario idolátrico, su conciencia, que es débil, no se verá animada a comer las carnes sacrificadas a los ídolos, y por tu saber se perderá el débil, el hermano, por el que murió Cristo. Y pecando así contra los hermanos, e hiriendo su débil conciencia, pecáis contra Cristo. Por eso, si una comida escandaliza a mi hermano, no comeré carne jamás para no escandalizar a mi hermano. El segundo aspecto que quería comentaros es eso que dice de que se aprovecha, pues eso, de las sinergias ya creadas por algún culto pagano especialmente famoso o popular para llenarlo de un sentido nuevo. Así, el hecho de que se utilice la festividad del Sol Invicto, pues al fin y al cabo, pues nos remite la idea del nuevo sol, el que es Jesús, que ha venido a alumbrar el mundo, etcétera, etcétera. Digamos que es aprovechar lo que ya se tiene, lo que ya está ahí puesto, pero dándole un sentido nuevo. Y esto, pues mira, ahora os voy a poner otro texto esta vez de los Hechos de los Apóstoles, donde narra cómo San Pablo, cuando llega a Atenas, aprovecha, pues eso, la oportunidad que le presenta una estatua, un pedestal de una estatua, al Dios desconocido, para a partir de ese momento ponerse a predicar el que él considera el verdadero Dios. Digamos que aprovecha lo que ya está ahí puesto. Si tenéis una Biblia, pues abrir los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Bueno, el texto dice así y veréis cómo ilustra mejor que lo que yo pueda decir. Mientras Pablo les esperaba en Atenas, se consumía en su interior al ver la ciudad llena de ídolos. Dialogaba en la sinagoga con los judíos y los prosélitos, y todos los días en el ágora con los que acudían allí. También algunos filósofos epicúreos y estoicos conversaban con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros, parece un predicador de divinidades extrañas, porque les anunciaba a Jesús y la resurrección. Le llevaron con ellos y le condujeron al Areópago diciéndole, ¿podemos saber cuál es esa doctrina nueva de la que hablas? Porque haces llegar a nuestros oídos cosas extrañas y queremos saber qué significan. Todos los atenienses y forasteros que residían allí no se dedicaban a otra cosa que a decir o escuchar algo nuevo. Entonces Pablo, de pie en medio del Areópago, habló. Atenienses, en todo veo que sois más religiosos que nadie, porque al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados he encontrado también un altar en el que estaba escrito, al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciaros lo que veneráis sin conocer. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos fabricados por hombres, ni es servido por manos humanas,
como si necesitara de algo el que da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él hizo de un solo hombre todo el linaje humano, para que habitase sobre toda la faz de la tierra, y fijó las edades de su historia y los límites de los lugares en que los hombres habían de vivir, para que buscasen a Dios, a ver si al menos a tientas lo encontraban, aunque no está lejos de cada uno de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vuestros poetas, porque somos también de su linaje. Si somos linaje de Dios, no debemos pensar, por tanto, que la divinidad es semejante al oro, a la plata o a la piedra, escultura del arte y del ingenio humanos. Dios ha permitido los tiempos de la ignorancia y anuncia ahora a los hombres que todos en todas partes deben convertirse, puesto que ha fijado el día en que va a juzgar la tierra con justicia, por mediación del hombre que ha designado, presentando a todos un argumento digno de fe, al resucitarlo de entre los muertos. Cuando oyeron lo de resurrección de los muertos, unos se echaron a reír y otros dijeron: «Te escucharemos sobre todo eso en otra ocasión». Así que Pablo salió de en medio de ellos, pero algunos hombres se unieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita y también una mujer que se llamaba Dámaris y varios más. Bueno, aquí vemos cómo Pablo usa esa táctica, aprovecha ese monumento al dios desconocido, por si es que los atenienses se curaban en salud. ¿Y si nos hemos olvidado de un dios? Bueno, pues Pablo aprovecha eso, pero además también cita a sus poetas. La idea es todo lo bueno, pues es bueno y por lo tanto se puede aprovechar para la honra de Dios y para predicar su fe. Así entenderemos un poquito más cómo pues a alguien se le pudo ocurrir pues que el día del sol naciente, el del sol invicto, perdón, pues era el día más indicado para celebrar la Navidad. Al fin y al cabo, ¿cuál era el sol, el astro esplendente que nos ilumina? Pues el mismo Jesucristo, mismo Dios que ha venido a la tierra. Pero os había dicho que os daría 2 pinceladas sobre la situación religiosa a esas alturas del Imperio Romano. Digamos lo que era la religión oficial. No me voy a extender mucho en esto, sencillamente deciros pues que ya hemos dicho que en el 274 pues se dedica el día al sol invicto por Aurelio. Pero es que esto formaba parte de una cosa que se va dando poco a poco en el imperio, y es que se dan cuenta de que la vieja religión romana pues está un poco de capa caída y que el imperio, una buena manera de unificarlo es a través de un culto común, y para ello eligen un dios solar. Se pretende, algunos emperadores pretendieron un monoteísmo basado en el culto al sol. Había una idea política y de nuevas ideas religiosas. Y también se aprovecharon pues religiones mistéricas traídas de Oriente, como el mitraísmo, etcétera, etcétera. Este era el ambiente. Un intento de establecer una religión oficial monoteísta para unificar en cierta manera ideológicamente el imperio, que se siguió con más o menos éxito y bueno, en fin, los viejos dioses romanos seguían existiendo ahí, pero ellos pretendían que el dios solar fuese el gran dios y que, bueno, pues que se tuviese a los otros dioses como emanaciones o como otras formas concretas del mismo dios. Bueno, un sincretismo muy exagerado. Y dicho esto, pues vamos a hacer una pequeña recapitulación, una especie de resumen de todo lo dicho hasta ahora, y luego pasaremos a ver la otra tesis o teoría sensiblemente diferente. Vamos primero con la recapitulación. 1. Los cristianos de los 3 primeros siglos ignoraron nuestra fiesta de Navidad celebrada el 25 de diciembre. 2. En el Imperio Romano pagano, el día 25 de diciembre constituía una fiesta especial consagrada al culto del sol. 3. El nacimiento de Cristo, antes de ser celebrado en este día, era conmemorado en Oriente y más tarde también en Occidente en otra fecha, el día 6 de enero. Y 4. La Iglesia de los 3 primeros siglos aceptaba en general que nosotros ignoráramos la fecha del nacimiento de Jesús. Dicho esto, vamos a ver la otra tesis alternativa.
Otra vez empezaremos con las citas, esta vez un artículo que hace una recensión del pensamiento del Dr. Tighe. No sé si lo pronuncio bien, pero ya sabéis que las lenguas bárbaras no son lo mío. Bueno, vamos allá, os lo leo y luego lo comento. ¿Una fiesta robada? La realidad es, en efecto, contraria a la acusación. El festival del nacimiento del sol invicto, instaurado por el emperador Aureliano en la Roma del año 274, no es el origen de la Navidad, sino, casi con toda certeza, un intento de crear la alternativa pagana a una fecha que ya gozaba de cierta importancia para los cristianos romanos. Es decir, la fiesta pagana es creada casi 300 años después del nacimiento de Jesús, en medio de la reforma religiosa del imperio, que pretendía dar importancia a la figura del sol, e intentó usar, esta sí, la celebración cristiana para dar importancia a una fecha recién creada a través de un decreto imperial. Este hecho histórico no habría tenido mucha trascendencia a no ser por los trabajos de dos académicos de los siglos XVII y XVIII. Uno de ellos, Paul Ernst Jablonski, un protestante alemán que quería demostrar que la celebración del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre era una de las muchas paganizaciones del cristianismo, de forma que la Iglesia católica fuera una supuesta alteración de una forma más pura de cristianismo. Otro estudioso, esta vez un monje benedictino católico, vio en esta posibilidad un uso cristiano de tradiciones paganas con objetivos evangelizadores lícitos. Tanto uno como otro creyeron que la coincidencia del solsticio de invierno del calendario juliano con la fecha de Navidad indicaba su supuesto origen pagano. Pero en realidad la fecha no había tenido ningún sentido religioso en el calendario festivo pagano en tiempos anteriores a Aureliano, y el culto al sol tampoco desempeñó un papel importante en Roma antes de su llegada. Recuerda el profesor Tighe. De hecho, ninguno de los dos templos al sol existentes en Roma celebraban esta fecha y su culto decayó en el siglo II, de forma que no hay antecedentes culturales anteriores al emperador Aureliano. Lo que sí existía en la época era el vivo interés de los cristianos en averiguar la fecha de nacimiento de Jesucristo. Esto no era tarea fácil, porque los cristianos estaban en un tiempo en el cual existían calendarios cristianos y el calendario lunar judío requería correcciones que agregaban un 13º mes cada cierto tiempo. Las divergencias sobre cuándo celebrar fiestas como la Pascua dieron origen a respuestas diferentes por parte de los cristianos latinos del oeste y de los cristianos griegos del oriente. Bueno, aquí se dicen dos cosas interesantes. Una, bueno, ya lo hemos dicho antes, que esto del culto al sol se debe a un impulso dado por Aureliano en el año 274. Y hace otra afirmación, dice, porque el culto al sol había decaído en los templos romanos. Más o menos dice eso. Y es que efectivamente, en la Roma clásica habían dos templos dedicados al sol, pero que celebraban sus días primordiales, o sea, sus días festivos, en verano. O sea, no tenía nada que ver con ningún solsticio aquello. Ese culto solar primigenio romano había decaído. El nuevo culto solar era importado, eran de religiones orientales un poco puestas ahí con calzador, porque le venían bien al poder político para establecer ese monoteísmo sincrético. Pero además había otro tema, y es que si bien hemos dicho antes, pues hombre, pues que incluso un papa no aconsejaba celebrar el día del nacimiento del Señor para no confundir términos y pensarse que se celebraban el día del nacimiento como los paganos, etcétera, etcétera. Esto ya lo hemos explicado. Bueno, pero que hiciese esa advertencia podía significar precisamente que ya lo estaban haciendo los cristianos. Es decir, mejor no lo hagáis. Es decir, ya lo estaban haciendo. Entonces, la tesis esta de que ya lo estaban haciendo los cristianos y la nueva religión sincrética y universal que pretendía instaurarse desde arriba era bueno, pues, en cierto modo, neutralizar esa fiesta que tenía una cierta trascendencia y hacerla, bueno, llevar el agua a su molino, pues no es ilógico. Pero ahora vamos a citar otra vez el artículo aquel y vamos a las conclusiones que llegan, que es más o menos lo mismo que he dicho yo ahora, pero mejor dicho, por decirlo de alguna manera. Vamos a la cita final.
Entonces, esto significa que la Navidad, el 25 de diciembre, es una fiesta de origen cristiano occidental, concluye el autor. Los únicos cristianos antiguos que no aceptaron la fecha fueron los armenios, quienes optaron por la celebración del día 6 de enero, unida a la Epifanía y el bautismo. En Oriente, la fecha de la Epifanía fue considerada más importante que la Navidad, al identificar la revelación trinitaria acaecida durante el bautismo de Cristo en el Jordán como un hecho para ellos más trascendente. Si bien el autor afirma que no existen pruebas definitivas sobre la correspondencia del 25 de diciembre con la fecha del nacimiento de Cristo, esta fiesta, estas son palabras literales, surgió estrictamente de los esfuerzos de los primeros cristianos latinos para averiguar la fecha histórica de la muerte de Cristo. Y la fiesta pagana de Aureliano fue un intento de dar un sentido pagano a una fecha ya importante para los cristianos romanos. Los cristianos identificaron más adelante la figura del sol con Jesucristo, recuperando para la fe su propia fiesta y otorgando al Salvador títulos como el Sol de Salvación o el Sol de Justicia. Y hasta aquí hemos llegado con el tema de la fecha de la Navidad, no del año, sino del día del año. Se podía pedalear más, pero yo creo que lo básico ya está dicho. Como esto es el primer paso, primum gradus, siempre puedes profundizar. Y por cierto, pensaba hacer un programa con más temas. Ahora se ha nombrado la Epifanía, el 6 de enero. La Epifanía es lo que aquí conocemos como el Día de los Magos, de los Reyes Magos. Esto, pues, es otro tema interesante. Y también pensaba hablar entre medio de los santos inocentes. ¿Y qué ocurre? Que yo pienso que, pues que el tema ya solo de la fecha de la Navidad ha sido lo suficientemente largo, así que esto lo daremos en otros días. Ya queda anunciado Epifanía y santos inocentes, la matanza de los inocentes. Y esto dará pie pues para hablar del significado de la Epifanía en Oriente. Es la Navidad de las iglesias orientales y sobre todo de la figura de los magos, de los 3 reyes magos. ¿Reyes? No se sabe, ¿no? ¿Magos? ¿Eran 3? Aquí tiene mucha tela que cortar. Y ahí tendremos que echar mano de los evangelios apócrifos, porque ¿de dónde salen los nombres? Si tenéis una Biblia normal, no dice ni que fueran 3, ni que se llaman Melchor, Gaspar, Baltasar. Vamos, que es una cosa interesante, pero lo dejamos para otro capítulo. Creo que por hoy ya basta. Espero que os haya gustado este capítulo de hoy y si os ha gustado poned un me gusta. Hasta pronto y feliz Navidad.